Listos. Bueno, entonces, estábamos en el ejercicio, ¿sí? Estábamos en este ejercicio. Entonces, estábamos diciendo que una bolsa de trabajo universitaria pide a algunos de sus alumnos información. Entonces, hablábamos del 85%, de que eso era $3,130. Entonces, no olvidar que los percentiles, los deciles y los cuartiles nos permiten calcular la posición, ¿sí?, de los datos. Entonces, ya en base a esa posición, es decir, el dato que yo quiero, qué posición está frente a los demás, ¿sí? En qué lugar de 0 a 100, de 1 a 100, ¿sí? Entonces, es eso lo que estamos trabajando. Resulta que no solamente hay deciles, sino, perdón, hay percentiles, sino también hay deciles y hay cuartiles. ¿Qué son los deciles? Son dividir 100 en 10 partes iguales, ¿sí? Es decir, decil 1 representa 10, decil 2 representa 20, decil 3, 30 y así sucesivamente hasta el decil 9. Y cuartil, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cuartiles, se refiere a los 100, al 100% dividido en 25%, en cuartos, ¿sí? Como su palabra lo dice, en cuartil. Entonces, está el 100%, entonces este sería un cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y el cuarto cuarto. Pero ahora, ¿cómo se calculan los deciles o los cuartiles? Muchachos, yo veo, digamos, digamos, en los ejercicios que uno va desarrollando, que realmente lo que toca hallar son los percentiles. Ya los deciles es una cuestión como técnica para yo analizar los resultados. Es decir, yo quiero que vean acá lo siguiente. Cuartil 1 es igual al percentil 25. ¿Pero por qué? Vuelvo y repito, el cuartil es el que divide en 25, 50, 75%. Entonces, si yo quiero calcular el cuartil 1, pues simplemente calculo el percentil 25. Ahora, miren lo que pasa con el cuartil 2. El cuartil 2 es igual al decil 5. ¿Por qué? Porque ya como les decía, decil 1 es el 10%, decil 2, 20, decil 3, 30, decil 4, 40 y decil 5, 50%. Entonces, en este caso, el segundo cuartil, ¿sí? Este cuartil 2 que está acá, es el 50% de los datos. Entonces, es igual al decil 5 y al percentil 50. Y aparte de eso, es igual a la mediana. ¿Sí? Entonces van a decir, ¿y cómo así? ¿La mediana que vimos? En efecto, la mediana que nosotros trabajamos. ¿Listos? Y por último, el cuartil 3 es igual al 75%. Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el decil 8, ¿sí? Yo quiero calcular, entonces, eso es lo mismo. Perdón, cerramos aquí el micrófono ya. El decil 8 es igual al percentil 80. ¿Listos? Al percentil 80. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque los deciles es de 10 en 10, entonces si es el 8, pues sería 80, que es lo mismo que el percentil 80. Entonces, esa es una relación con los deciles y los cuartiles. Pero entonces ustedes se van a preguntar, bueno, profe, pero entonces si yo es lo mismo que habíamos hecho antes con percentiles, ¿para qué este término de deciles y cuartiles? Vuelvo y repito, eso es para los análisis de los resultados, cuando yo necesito fraccionar los datos, ¿sí? Por ejemplo, que necesito hacerlo en 4 grupitos. Entonces, respecto al 25%, al 50%, 75% y 100%, y necesito expresarme ese solamente en cuartiles. Entonces, por eso es que se utiliza ese concepto. Bueno, dentro del ejemplo que estábamos haciendo, pues vamos a calcular algunos. Entonces, no olviden que estos eran los datos, ¿sí? De los 50 estudiantes.
Entonces nos dicen, bueno, lo que les decía acá, ¿no? Cuartil 1, cuartil 2. Ahora nos dicen que calculemos el decil 2, ¿sí? Entonces, por favor, véanlo acá. Calculamos el decil 2. Entonces, repasemos nuevamente. El decil 2 es como si fuera el percentil 20, ¿no? Entonces, hallamos el percentil 20. Esto ya lo saben hacer ustedes. 20 dividido en 100 y lo multiplicamos por 50. ¿Sí? Entonces, ¿eso es igual a quién? A 10. Entonces, como nos dio un número entero, cogemos las posiciones 10 y 11. ¿De quiénes? Entonces, las posiciones 10 y 11 que habíamos organizado acá. Entonces, aquí en el anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces yo les decía que empezara a contar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos dos. ¿Listos? En otras palabras, ese es 64 y 65. Entonces, aquí ellos dijeron, o escribieron, perdón, posición 10, 64. Posición 11, 65. Entonces era lo que yo le decía a la compañera, no, que partí el 18, que partí, no, partan de uno, ¿sí? Cuéntenlos todos. Sino que yo pues por evitar y como esa imagen estaba así como regular, entonces, bueno, posición 10, 64, posición 11, 65. Se suman los dos, 64 más 65 y se divide en 2. Y eso nos da 64,5. Es decir que el decil 2 o el percentil 20 es igual a 64,5. ¿Qué significa eso? Que el 20% de los estudiantes sacaron como máximo 64,5. ¿Listos? Cuartil 1. ¿Cómo se calcula el cuartil 1? Entonces, el cuartil 1 es igual a P25, percentil 25, ¿sí? Ya saben ustedes por qué. Porque pues ya les dije que es el 25% y el cuartil 1 también es el 25%. 25 dividido en 50, ¿cuánto nos da eso? 25 dividido en 50 nos da, perdón, eso lo multiplicamos por 50 y nos da 12,5. Como nos dio un número decimal, entonces redondeamos al siguiente, ¿sí? No olviden que aquí es redondear, ¿no? Que si me dio 12,1, no es que lo dejemos en 12, no. Si le da un numerito más que el 12, entonces 12,1, 12,3, 12, se redondea al siguiente, al 13. Buscamos el número 13, ¿cierto? Que es el que yo les decía acá en los datos ordenaditos, y les dice que les da 10,67. Entonces significa que el primer cuartil, es decir, el 25% es 67. Y listo, muchachos, yo creo que pues eso es lo de las medidas de localización. Entonces, retroalimentando, las medidas de localización son ¿quiénes? Los percentiles, los deciles y los cuartiles. ¿Listos? Estas medidas de localización, vuelvo y repito, lo que me hace es relacionar el porcentaje en el que se encuentra ubicado con los demás datos. ¿Listos? Preguntas, dudas, inquietudes. Algo que no entiendan. Profe, este archivo lo puede subir a la Claro, plataforma, aquí al grupo, porque claro que sí. Ese archivo yo lo subo al grupo. No hay problema. Listos. Bueno, aquí nos decían lo mismo, cuartiles, cómo se calcula el cuartil. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer lo mismo, 50 dividido en 100 por 12, o sea, es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir. Ese documento yo se los paso, claro que sí. Bueno, Juan Fuentes, Oscar Lozano. Bueno, listos, ahí están los demás. Bueno, muchachos, nos quedaría ver, ¿sí? Las medidas de dispersión. Pero bueno, vamos a hacer algo. Les voy a dejar solamente hasta acá. ¿Listo? Les voy a dejar el parcial hasta acá. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Quién me recuerda? La mediana, media y... ¿no? Correcto. Entonces,
Como ya ustedes vieron, la mediana, media y media aritmética de datos no agrupados, entonces eso también sirve para hallar o para relacionar las medidas de localización. Pero nos faltaría ya para terminar, es decir, lo que vamos a ver la próxima clase es medidas de dispersión. ¿Listos? Medidas de dispersión. Entonces, ¿qué serán esas medidas de dispersión? Es como analizar cuán dispersos están los datos, ¿sí? Yo lo puedo hacer desde dos puntos de vista. Uno, cuando tenemos todos los datos común y corriente. Y dos, cuando hacemos la dispersión respecto a un promedio, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahorita pues, sí, lo vamos a dejar así. Pero vamos a terminar con la primera medida, que es muy sencilla, que es el rango, y lo voy a explicar con un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo. Entonces, vamos a copiarlo. Entonces, digamos que en la universidad, sí, en la universidad, en la UNED Remington, en Contaduría 5, Pagliariporo, digamos que dos estudiantes tienen las siguientes notas. Entonces, digámoslo acá, se quiere dar, pero no me estoy copiando acá, si algo que es pizarra. Listo. Ya, ahora sí. Se quiere dar una beca al mejor estudiante, coma. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios. Bueno, espere, que es que no había configurado bien la pizarra, entonces ahora sí ya. Bueno, se quiere dar una beca, como lo había dicho antes, se quiere dar una beca al mejor estudiante. Sin embargo, se presenta la siguiente situación. ¿Listos? Entonces, Camila obtiene las siguientes notas. 43,5, punto y coma. Ese punto y coma significa que ya es otra nota. 42,3, 43,2, 43,5 y 42,5. 42,5. Esas son las notas de Camila. Bueno, ahora vamos a las notas de Carlos. Entonces, las notas de Carlos son las siguientes. 48,5. 35,3. 49,2. 32,5 y por último 49,5. ¿Listos? Entonces la pregunta es, ¿quién obtendrá la beca? Listos. Entonces, hagan ese ejercicio y me comentan. Les doy 2 minuticos para que lo desarrollen y ustedes me dan su punto de vista. ¿Listos? Ahorita pregunto a ver cuál se deciden y por qué.
Bueno, muchachos, empecemos entonces. Eh, bueno, a ver, Alexandra, cuénteme, ¿a quién le da la beca y por qué? Uy, Alexandra nos... ¿Se fue? ¿Qué pasó, Alexandra? Bueno, entonces, digamos, a ver, Oscar Lozano, cuénteme. Pues sí, señor, está averiguando el rango y me dice que es la mayor nota menos la menor nota. O sea, en el primero sería Perdón, 1.2. Oscar. La idea era que hicieran eso a simple, sin necesidad de estar consultando. La embarré colocándoles ahí rango. La idea era que ustedes exploraran eso, ¿sí? Eso, ahí va Perdón. uno aprendiendo, ¿sí? Pero Sí, no, señor. la idea es que ustedes lo hicieran sin necesidad de estar consultando en internet. Déjenlo solo para el parcial. Eso más de uno Ah, hace eso, pero bueno. sí, Eh, perdón, profesor. Entonces, bueno, listo, Oscar. Entonces, a ver, Juan Fuentes. el, el promedio que se determina si pasa o no pasa. No, profe, yo ¿Cuál estoy es? buscando lo mismo que mi compañero. No, es que la idea no es que busquen allá. Yo lo que quiero es que ustedes saquen ahí el promedio, no se pongan a buscar en internet. ¿Ustedes qué Ah, pues yo saqué opinan? el promedio y los dos les da 4 o 3, los dos sacan la misma nota. La pregunta es, ¿quién obtendrá la beca? Para usted, ¿quién y por qué? No, pues si tiene el mismo promedio, los dos la ganarían. No, señor. Los dos les... Dice, es que bueno, se borró, es una sola beca. Ese es el ejercicio. Cuénteme, Mm, Juan. Profe, pero para ver una beca tendría que uno de los dos tener mayor nota y dar mismo promedio. y da lo mismo, profe. Sí. 4-3 y 4-3. Pues es que ahí es donde Profe, está lo el que pasa es asunto. que Camila tiene un promedio moderado, mientras Carlos tiene unas materias que son muy bajitas, en otra le fue bien, pero en otra le fue mal. Entonces yo le daría la beca a Camila. Janet a Camila, bueno, muy bien. O sea, yo lo que quiero es que me digan, ya si ustedes se equivocan o Solo no le se daría a equivocan. Camila por el promedio. Bueno, listo. Entonces Janet dice a Camila. ¿Alguien dice Carlos o alguien más dice Camila? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe, Camila, claro, porque sí tiene mejor. No, profe, ves que la totalidad lo mismo, no sé. Porque es que, por ejemplo, Carlos también sacó 49,5, ¿no? Pero pues, Ajá, es correcto. En dos materias le fue muy bien. pero hubo otro que no. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? No, yo sigo diciendo que Camila. Pues, Bueno, muy profe, bien. analizando así de forma, se puede decir que Camila es bien aplicada y Carlos no es tan aplicado en algunas materias. Y pues yo me iría también por Camila. Bueno, Camila, muy bien. O Porque es sea que, que nadie le profe, da la bequita a Carlos. póngale cuidado, profe. Si analizamos un ejemplo que Carlos hubiera tenido otra 49,5, pero en una 2, entonces la otra chica tiene mejor promedio. Bueno, listo, muy bien, Le Janet. hubiese tirado el otro una materia. Claro que sí. Bueno, Aquí las otras las tenga altas. bueno. Y Ingrid, ¿qué opinas? Yo opinaría Camila. Camila, bueno, muy bien. Bueno, ¿y no será eso que porque es mujer? ¿No? No. Entonces, No. vamos a ayudar a las mujeres y las mujeres, bueno, no, mentira, no. Bueno, muchachos, pónganle cuidado. Eh, no sé, creo que fue Juan el que lo dijo. Ambos tienen el mismo promedio, ¿sí? O sea, yo sumé las notas y dividí por el número de ellas, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues que ambos al obtener el mismo promedio no me saca un ganador y tiene que haber solo uno, ¿sí? Entonces,
complementando lo que dijo Oscar, nosotros lo que tenemos que calcular es el rango. ¿Sí? Entonces, el rango en Camila es igual, para poder hallar el rango, es el dato mayor menos el dato menor. Miren que nosotros ya lo habíamos hecho, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo de los intervalos? Que cogíamos el dato mayor menos el dato menor y dividíamos por el número de intervalos. En este caso, para hallar el rango, que es una medida de dispersión, ¿sí? Simplemente es coger el valor el más grande o el mayor menos el menor. Entonces, Camila, ¿cuál es el mayor? ¿Cuánto fue lo máximo que sacó ella? ¿40 y qué? 43,5. 43,5. 43,5. Y a Camil, y le restamos el menor. ¿Cuál es el menor? 42. 42,3. 42,3. Correcto. Listo. 1.2. ¿Cuánto me da eso? 1.2. 1.2. Entonces, eso me da 1, muy bien. Y ahora vamos a calcular el de Carlos. ¿Sí? Entonces, Carlos sería el mayor 49,5. ¿Sí? Menos el menor 35,3. No, 32,5. Sí, señor. Listo. ¿Cuánto da eso, por favor? 17. 17. Da 17 exactos, ¿no? Entonces, 17. En este caso, ¿sí? Y por lo general, cuando se presenta ese tipo de situaciones, le dan la beca a Camilo. ¿Listos? Pero la razón es por qué se le dan la beca a Camila. Porque tiene menor rango. Entonces, cuando se necesita, por ejemplo, que un estudiante represente un grupo, represente una institución o que sea acreedor de una beca, pues se busca es la constancia, la disciplina, ¿sí? Ella mantuvo sus notas parejitas. Entonces, por decir algo, si esas notas estuvieran en un rango, pues ella va a estar entre 40 y 50, ¿sí? Entonces, pues podríamos llamarlo que excelente. Mientras Carlos, ¿sí? El solo hecho de tener 32,5 significa que se descuidó, que ya de pronto, porque es que eso suele suceder. Hay muchachos o hay jóvenes en general, estudiantes, ya sean hombres o mujeres, que son muy pilosos, pero hay veces son poco disciplinados, ¿sí? Entonces, les va muy bien en la evaluación, pero de pronto para la siguiente, hicieron fue lo que recordaron y bajó el promedio. Mientras hay otras personitas, por ejemplo, como Camila, que siempre están pendientes de sus trabajos, siempre están sacando buena nota, pero le hace falta algo en matemáticas para llegar al 5, ¿no? Hay veces ustedes saben que estas inteligencias múltiples también y, y tienen mayor afinidad, por ejemplo, para algunas cosas. Digamos, si esa prueba o eso como son diferentes asignaturas, de pronto Carlos sobresale o tiene esas notas mayores, por ejemplo, en lo que tenga que ver con deportes, con artes, con ética, con sí. Entonces, por lo general, se busca que sea un rango menor y este rango me permite calcular la dispersión. En conclusión, Camila es o se gana la beca porque su rango es menor. Entonces, en este caso, el estudiante que tenga menor rango, pues tiene más probabilidad de ganar. La pregunta es, ¿qué sucede si tienen el mismo promedio y tienen el mismo rango? ¿Qué harían ustedes ahí? Llamámoslo a los dos y Un tijera, papel o sorteo. tijera. Ese podría ser un ejemplo, esa podría ser una. Un sorteo o un examen. Algo, Correcto. no sé. Una prueba de Sí, suficiencia. una prueba. Es lo que por lo general se hace, ¿no? Se cita a los dos estudiantes, se les indica para qué es la prueba, se les da unos días para que se preparen y ahí ya se hace el mejor puntaje. Y si sigue empatando, entonces ahí sí piedra, papel o tijera, como dijo ahí el compañero.
Parece mentira, pero es algo así similar. Hoy en día, para algunos trabajos, pues yo lo digo porque hay un familiar que trabaja en recursos humanos. Eso ha cambiado de nombre, talento humano. Eso antes era oficina de personal, después, bueno, él es el encargado de, digamos, de recibir las hojas de vida y analizar a quiénes llamar y a quiénes no. Y él hace esa parte del filtro, pero él no es el que decide quién se queda porque eso ya pasa a otro. Y entonces él me decía que eso tienen unos ítems, ¿sí? Y pues empieza, por ejemplo, si es desde bachillerato. Entonces, bachillerato, si es colegio sabatino o es un colegio técnico o si es un colegio simplemente bachiller académico. Entonces, ahí ya empieza a dar ciertos puntos. Que, por ejemplo, que si es un trabajo para algo de una oficina o que tenga que ver con archivística, bueno, con cualquier cosa, entonces ya empiezan a mirar, este es técnico en ciencias contables, ¿no? Este es técnico en tal cosa, el colegio que salió, entonces ahí va dando unos puntajes. Luego la carrera, luego la experiencia. Entonces, hay veces se ha presentado que tienen exactamente los mismos puntos, ¿sí? Y pues ahí es donde él entra a decidir, ¿sí? Entonces, para eso ya son las entrevistas. Y pues en esas entrevistas de trabajo, digamos, cuando ustedes las tengan o esto, entre menos hablen, ¿sí? Pues tampoco quedarse callados o bravos o no, pero entre menos hablen es mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de pronto va a creer que lo que quiere es afianzar sus lazos de comunicación y mostrar que es una persona extrovertida con el psicólogo, y lo que a uno se le olvida es que el psicólogo lo que está es anotando todo lo que usted copia y está mirando su hoja de vida, y él tiene presente, por ejemplo, en qué momento se salió de otro trabajo. Entonces le dice, bueno, y usted duró 2 años en esta empresa. Bueno, muy bien. ¿Y por qué se retiró? Entonces tal cosa. Y después más adelante empieza a hablar de su vida personal o de otra cosa y le pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo más o menos en estas fechas? ¿A usted se le olvidó lo que dijo, por qué lo habían echado o por qué se ha retirado o por qué? ¿Sí? Y empieza a confrontar información. Tan pronto encuentran ahí una falla, chao. ¿Sí? Esta personita está mintiendo. Entonces, lo que se recomienda es ser preciso, ser concreto, sincero, ¿sí? Y tratar de que una pregunta no conduzca a otra pregunta, ¿sí? Porque eso es lo que se busca, ¿no? Bueno, usted lo dejaron, ¿usted por qué dejó ese empleo? No, por esto y esto es, por el pago, porque se me presentó una nueva oportunidad. Y le preguntan nuevamente, ¿y la nueva oportunidad para qué? ¿Por qué en qué diferencia de la anterior? Entonces ya usted empieza ahí a abonar. Bueno, muchachos, entonces eso se utiliza, ¿cierto? No solamente digamos, en una beca, sino hasta para un trabajo y para muchos otros filtros que se hacen en general. Bueno, muchachos, yo creo que dejemos esto hasta acá. Ahorita les subo el taller, ¿sí? Dejemos hasta aquí la grabación.